Buenas. Hoy vamos a hablar de fundaciones, poder global y profecía. Vamos a echar una mirada bíblica al entramado filantrópico. Cada céntimo que usamos representa tiempo de nuestra vida, tiempo que no volverá. Por eso la administración del dinero no es solo una cuestión práctica, sino espiritual. Mientras el ciudadano común soporta una carga fiscal creciente, existe un sistema paralelo al que solo tienen acceso las élites económicas. Ese sistema les permite acumular riqueza, moldear políticas globales y proyectar influencia, todo ello bajo el velo de la filantropía. Lo que sigue explica cómo funciona ese entramado, cómo se relaciona con patrones proféticos y cómo un cristiano puede caminar con discernimiento en medio de ello. Hablemos primero del problema del pueblo. En España, por ejemplo, se trabaja alrededor de 2/3 del año para pagar impuestos. La inflación erosiona el poder adquisitivo y se sostiene artificialmente mediante la impresión de dinero y el endeudamiento estructural del Estado. Seguramente eso ocurre en muchos otros países. Este aumento de cargas no sorprende a la luz de la Escritura. En Apocalipsis 6, 5 y 6, el caballo negro anuncia un tiempo de hambre e hiperinflación. Antes de la liberación de Israel, el faraón también incrementó la carga laboral del pueblo. La historia espiritual sigue unos patrones. El problema de los multimillonarios es un poco distinto. Mientras el ciudadano común sufre cada vez más imposiciones fiscales, las grandes fortunas acumulan activos que, si se mantuvieran a título personal, generarían impuestos sobre la renta, plusvalías y sucesiones. Para evitar esa carga, aparece la figura de la fundación filantrópica, pieza central del sistema moderno de acumulación de poder y riqueza. Veamos cómo operan las grandes fundaciones. Aunque legalmente se presentan a las fundaciones filantrópicas como entidades sin fines de lucro, su estructura está diseñada para preservar y multiplicar capital mientras moldean políticas públicas globales y narrativas culturales. Veamos las ventajas fiscales y el control perpetuado que tienen las familias ricas sobre sus fundaciones. La fundación está exenta de impuestos corporativos o de capital. El fundador obtiene deducción inmediata al transferir activos personales o empresariales a la fundación. La familia controla el consejo y las decisiones estratégicas, ya que se reservan la mayoría del consejo. La estructura se perpetúa sin que el Estado pueda fiscalizarla en profundidad, salvo por escándalos mayores. Veamos cómo funciona la inversión y el crecimiento del capital. En Estados Unidos, por ejemplo, las fundaciones solo están obligadas a destinar alrededor del 5% anual a actividades declaradas como filantrópicas. El resto se invierte en acciones, bonos y fondos. Así el capital exento se multiplica sin fricciones fiscales. Veamos la influencia política y agendas globales de estas fundaciones. Con sus recursos financian organismos internacionales, universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación y ONGs. Esto les permite controlar y orientar la educación, la salud, la cultura, la legislación y la opinión pública, entre otros temas. Veamos cuál es el fundamento que mueve a estos individuos. Cuando estos ricos y poderosos pretenden rediseñar la humanidad, están desarrollando el patrón espiritual que desemboca en lo que Apocalipsis 13 describe: estructuras globales que buscan control y obediencia absolutos, que se traduce en adoración a la imagen de la bestia. Desde Génesis 3, la Biblia describe la aspiración humana de ser como Dios, inculcada por Satanás. El orgullo, la autosuficiencia y el deseo de controlar el destino de la humanidad son expresiones contemporáneas de esa misma rebelión. Por eso tantos actores de la gobernanza global promueven el transhumanismo, la ingeniería social y modelos que redefinen lo humano, mientras lo que hacen realmente es deshumanizar a las personas y a la sociedad. Por eso los eugenetistas, por ejemplo, se sienten facultados para decidir cambiar la raza humana. Su definición de eugenesia es que la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. En otras palabras, esos individuos, creyendo ser como Dios, definen en qué dirección debe evolucionar la humanidad,
aunque la sociedad no les haya comisionado para hacerlo. Por eso hoy día hay individuos y organizaciones como por ejemplo Yuval Noah Harari y el Foro Económico Mundial que promulgan el transhumanismo, el poshumanismo y la singularidad. Todo ello lógicamente es vendido como teniendo por meta mejorar a la raza humana, según su definición de lo que es mejor. Por el camino pretenden librarse del ganado inútil, y lo dicen abiertamente. Estos individuos son luciferinos. Eso significa que adoran al querubín rebelde que quiso ser semejante al Altísimo, es decir, Lucifer. Ellos no consideran que Lucifer fue expulsado y perdió todo volviéndose un simple adversario, que es lo que significa la palabra Satanás. Consideran que Jesús fue derrotado en la cruz y que Lucifer dominará todo. En cierto modo tienen razón en lo del dominio de Lucifer que está profetizado en la Biblia como la gran tribulación. Lógicamente Jesús no fue derrotado, sino que venció y por eso resucitó y ascendió al cielo sentándose a la diestra de Dios Padre. La idea de ganado inútil nace en el pensamiento de esos luciferinos que consideran que todo ser humano es parte de un ganado, cuyo propósito de existencia es producirles beneficios y riqueza constantemente. Para ellos, los que no les suponen beneficios son estómagos inútiles, que deben ser eliminados para rentabilizar su granja. Por eso es que el COVID se llevó por delante a tanta gente jubilada. De ahí que la ONU y sus congéneres impulsen tanto la eutanasia, el aborto, las inoculaciones, la esterilización, la agenda de género, el feminismo, el ataque a la familia, etc. Todo eso forma parte de la agenda eugenetista. Por eso los filántropos montan todo este esquema y con los impuestos que no pagan y el dinero que multiplican pueden comprar voluntades en todos los campos, a fin de gestionar el ganado y moldear el mundo a imagen y semejanza de su amo, que es el que les ha llevado a creerse dioses y a obtener poder y riquezas. Veamos la hechicería babilónica. Apocalipsis 18:23 dice sobre Babilonia: «Tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». La palabra hechicería alude a prácticas que manipulan a través de sustancias o mentiras. El mundo sanitario moderno es un buen ejemplo que refleja ese patrón de los mercaderes de la tierra. Todos pensábamos que la industria farmacéutica tenía el propósito de curar enfermedades hasta que llegó 2020 y aprendimos que en esa industria se toman muy en serio la frase que dice «paciente curado, cliente perdido». Si nos fijamos, nos damos cuenta que lo que produce la industria farmacéutica en su inmensa mayoría alivia síntomas, pero no cura la raíz del problema. Para comprobarlo, solo hay que prestar atención a los anuncios de sus productos. Todos prometen aliviar síntomas, pero ninguno soluciona el problema que los ha originado. Pero la cosa no para ahí. Todos los fármacos causan daños colaterales a los cuales no se les presta atención, especialmente cuando se tiene la urgencia de parar un dolor de cabeza o una fiebre. Pero cuando se introduce en el cuerpo un agente químico que produce ciertos efectos, lo que se está haciendo es sembrar más enfermedad para el futuro, lejano o cercano, y más si se mezclan varios fármacos para distintos síntomas, cada uno con sus efectos colaterales. Esa capacidad de aliviar síntomas a cambio de generar más enfermedad es lo que se podría calificar hoy día con el eufemismo de economía circular, ¿verdad? El sistema se mostró en toda su dimensión durante el COVID, cuando decisiones de organismos financiados por esas fundaciones marcaron el rumbo sanitario, social y político del planeta. El entramado farmacéutico es clave para que la humanidad reciba la marca de la bestia. Acordémonos que todo el que permita que se le ponga esa marca irá al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20. Ahora pongamos la lupa sobre las grandes fundaciones. Hoy día las principales fundaciones que ejercen esa influencia son la Gates Foundation, con $71,000 millones, según datos del 2023. Esa fundación actúa en salud mundial, vacunación y educación digital. Su marco de pensamiento se alinea con postulados eugenésicos y de ingeniería social. La Open Society Foundation de George Soros tiene estimadamente $10,6 millones de capital. Actúa en cambios sociales, agenda progresista, migración descontrolada y programas culturales y políticos.
Aquí también encontramos a la Ford Foundation, 16,4 mil millones. Promueve transformaciones culturales, justicia global y programas sociales en Latinoamérica, África y Asia, moldeando la forma de pensar en esos campos. La Rockefeller Foundation, con 6,3 mil millones de dólares, es otra de las grandes fundaciones. Ellos controlan en gran parte la salud pública, la agricultura, la sostenibilidad y el pensamiento institucional. Su impacto en medicina moderna se consolidó desde el informe Flexner. Esta influencia empezó en los años 1930 más o menos. Atentos a que estos campos son fundamentales en la vida humana. El desarrollo sostenible engloba todos los fines de la Agenda 2030 impuesta por la ONU, que ha tenido como uno de sus principales fundadores a David Rockefeller, creador de la Rockefeller Foundation. Estas fundaciones transforman fortunas privadas en herramientas de poder global, exentas de impuestos, con capacidad para influir legislación, educación y narrativa pública. Con esta maniobra, las grandes fortunas privadas se transforman en vehículos de poder global bajo un marco legal que les permite acumular, crecer e influir sin perder capital por impuestos, mientras deciden dónde y cómo se ejerce la influencia en políticas públicas y narrativa global. Consideremos que todo su esfuerzo no se dirige a mejorar las condiciones y convivencia de la humanidad. Todo lo que buscan es mejorar la gestión del ganado para sacar mayor rendimiento. Ninguna de esas fundaciones trabaja por nuestro bien, sino por cumplir lo mejor posible los propósitos de quien les ha dado poder y riqueza, es decir, Satanás. Pongamos ahora una lupa sobre los lacayos de esas fundaciones. La Fundación Gates financia la OMS, Gavi, UNICEF, Banco Mundial, UNESCO, además de universidades como Harvard, el MIT, Johns Hopkins y medios como la BBC, The Guardian y NPR. Su alcance permite moldear pensamiento, educación y salud global. La Open Society Foundation financia ONGs como Human Rights Watch, Transparency International, Amnistía Internacional, así como think tanks como Open Democracy y el European Council of Foreign Relations. También influyen modelos culturales, universitarios y políticos. La Ford Foundation financia a Oxfam, la Fundación Carter, museos, programas artísticos y medios comunitarios, influyendo en la visión de desarrollo y justicia social. La Fundación Rockefeller influye sobre instituciones sanitarias, proyectos de ingeniería social, think tanks como Brookings Institution y el Council of Foreign Relations, universidades como Harvard, Yale y Johns Hopkins, y programas agrícolas globales. En conjunto, esas organizaciones que son beneficiarias de la filantropía financian la ONU y sus agencias, moldean la educación y el pensamiento, crean dependencia financiera e imponen agendas a largo plazo sin recibir un solo voto del pueblo. Analicemos algo del poder usurpado al pueblo. Veamos algunos ejemplos nada más. La UNESCO controla la educación y las riquezas catalogadas como patrimonios de la humanidad, que incluyen grandes extensiones de tierra y riquezas naturales. Para y piensa un poco en qué implica controlar la educación y las riquezas naturales del planeta. Como vimos, esa fundación también financia universidades como Harvard, MIT, Johns Hopkins, London School of Hygiene and Tropical Medicine y medios de comunicación como la BBC, The Guardian, The National Public Radio de Estados Unidos y Le Monde. Todos ellos influyen muchísimo en el pensamiento de la sociedad. Johns Hopkins fue la pantalla de investigación universitaria que llevó a cabo el experimento 201. La Johns Hopkins fue la pantalla de investigación universitaria que llevó a cabo el experimento 201, en el cual se ensayó toda la matanza que se desencadenó solo un mes después con el COVID, inicialmente originario de alguien que ingirió una sopa de murciélago y luego de pangolín. La BBC acaba de admitir que manipuló información de tal magnitud que permitió a Biden llegar a la presidencia. Eso permitió también que desde Estados Unidos se diseminara la agenda progresista a una escala nunca vista. Ese gobierno también impulsó la migración descontrolada, fomentó la guerra en Ucrania y un largo etcétera. Todo ello trajo un gran derramamiento de sangre y sufrimiento por el mundo.
¿En qué otros temas no habrá influenciado la BBC globalmente? Esta es una muestra del poder de influencia de esas fundaciones. Veamos ahora el foco profético sobre todo esto. Este entramado es una columna vertebral del sistema del poder diabólico profetizado por la Biblia. Las dinámicas descritas coinciden con la tendencia central de Apocalipsis 13, de 15 a 18, y Daniel 7:7, que describen un poder despótico que busca controlar, uniformar y dirigir a la humanidad hacia la adoración de la bestia. La Escritura no revela esto para generar miedo, sino para darnos discernimiento. Nada de lo que sucede escapa al gobierno de Dios. El propósito al revelar estos acontecimientos futuros es avisar qué ocurrirá para que la gente se arrepienta de sus pecados y busque la redención en Cristo antes que sea tarde. Ahora un llamado especialmente a cristianos. Cuidado con quién contribuyes. Ahora que conoces mejor este contexto de la filantropía de los que impulsan el gobierno único mundial y cómo utilizan a supuestas organizaciones sin ánimo de lucro para impulsar sus intereses, presta atención a esto. La Biblia enseña a quién ayudar, cómo hacerlo y con qué propósito. Donar sin discernimiento puede terminar fortaleciendo organismos alineados con agendas contrarias al reino de Dios. Lo más sabio es orar y luego ayudar directamente a personas cercanas aplicando principios bíblicos para asegurar que la ayuda llega a quien realmente debe ser ayudado. A veces una palabra de amor en nombre de Jesús acompañada con alimentos o ropa o algo material vale más que ese bien físico. Esta es la base de oración para ser efectivos al ayudar a los necesitados. Dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. En un mundo moldeado por intereses que no honran a Dios, el creyente no está llamado a vivir asustado, sino vigilante. Dios da sabiduría a quienes la piden y guía a quienes desean usar sus recursos con justicia y verdad. Cada acto de generosidad dirigido por Él contradice el sistema del mundo y siembra vida donde otros siembran control. El Señor preserva a quienes buscan caminar rectamente en medio de una generación engañada. Discernir los tiempos no es temer, es permanecer firmes, conscientes y fieles a Cristo, mientras el escenario profético se despliega. En Discernir compartimos material que expone los esquemas de engaño que operan hoy en el mundo. Lo hacemos para que la Iglesia tenga herramientas reales, no solo para fortalecer su fe, sino para usarlas al anunciar el tiempo en el que vivimos y la salvación que Dios ofrece antes del juicio. Si este contenido te edifica, no te quedes solo con la información. Dedica tiempo a comprender estos esquemas, asimílalos, y conviértelos en recursos que puedas emplear en tus conversaciones. Hay personas a tu alrededor que necesitan luz, claridad y verdad. Compártelo allí donde Dios te abra una puerta. La Escritura dice que muchos están en el valle de la decisión a medida que se acerca el fin de los tiempos. Hoy, más que nunca, hay vidas buscando respuestas. A veces, percibir el engaño que los rodea puede sacudirles el corazón y llevarles a mirar hacia Cristo, el único que salva, redime y restaura. Da un paso, comparte, habla. Esparce la luz de Cristo. Nunca sabes quién, al oír, podría pasar del engaño a la verdad, y de la verdad a la vida eterna.